Ya empezó. Bueno, muy buenas tardes con todos. Le damos las gracias a cada uno de ustedes por haberse inscrito y asistir a este seminario web que hablaremos acerca de reformas macroeconómicas para reactivar Ecuador. El día de hoy contamos como panelista al economista José Andrade. Para conocer un poco más de él, él es el actual director del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Está cursando un PhD en Ciencias Sociales y Jurídicas con especialidad en Economía en la Universidad de Rey Juan Carlos de Madrid, España, y cuenta con una maestría en Economía y Dirección de Empresas en la SPOL. Le damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Estamos seguros como asociación que será muy enriquecedora la información que nos brindará. Les cedo la palabra, economista. Muchas gracias. Lo primero que nada, muy buenas tardes y muchas gracias, Joan, por la invitación a la Asociación de Economía de la Universidad Católica. Es un gusto poder compartir con ustedes algunas reflexiones que considero importantes para sacar a nuestro país hacia adelante, ¿no? En primera instancia, yo quisiera mencionarles que el día de hoy vamos a hablar de algunas reformas que, de hecho, se están proponiendo desde el Instituto Ecuatoriano de Economía Política junto a algunos académicos asociados. Es una propuesta que vamos a hacer al país en los próximos días, de tal manera que ustedes están recibiendo, en cierto modo, la primicia, como pocos ecuatorianos la están recibiendo. Si bien son reformas que son necesarias o que han sido necesarias en nuestro país desde hace mucho tiempo, hoy en función de lo que está sucediendo, pues, y de la pandemia, de la crisis por la que atravesamos, se hacen aún más urgentes. En ese sentido, quisiera yo llamar primero a la siguiente reflexión. Si escuchan ustedes bien las noticias, escuchan a los analistas económicos, e incluso a los asesores del gobierno constantemente, la temática de la cual se está hablando es la de ordenar las finanzas públicas. Estamos hablando de un déficit fiscal que continuamente es el objetivo y a arreglar, a financiar. La intención es ordenar las finanzas públicas. ¿Qué quiere decir esto? Encontrar un balance, un equilibrio mediante el cual los ingresos y los egresos por lo menos se neteen mutuamente, de tal manera que no suceda lo que ha sucedido a lo largo de la historia del país, circunstancia en la que lo que hemos tenido es que de manera recurrente los gastos han superado los ingresos, generando de esta manera los déficits. Como ustedes entienden, pues cuando tenemos este tipo de desórdenes de orden fiscal, lo que sucede es que ese déficit fiscal finalmente se tiene que subsanar de alguna manera. Lo puede subsanar, desde luego, equilibrando al alza, digámoslo así, es decir, aumentando los impuestos, por ejemplo, ¿ya? O puedes arreglarlo equilibrando las finanzas, disminuyendo el gasto público. En términos prácticos, y como ustedes recordarán, porque asumo son estudiantes de la carrera de Economía, o no es así. En su gran mayoría estamos variados, estamos entre administración, economía, gestión empresarial, Okay. CPA. Listo, perfecto. Bueno, en términos generales, los gobiernos se financian mediante impuestos, mediante deuda, mediante emisión inorgánica de dinero. En este caso, nosotros no podemos hacerlo porque tenemos dolarización, y mediante los ingresos, por ejemplo, de energía o en otras palabras, de petróleo o de minerales, ¿no? Esas son las 4 formas de financiamiento que normalmente existen en el Ecuador. En el Ecuador no contamos, como les decía, con emisión inorgánica de dinero, por lo cual tenemos que tener claro el primer tema. La primera propuesta que nosotros hacemos al país son 5, para mencionarlo. Déjenme mostrarles una pantalla. Quiero compartir con ustedes. No sé si estoy en el modo en que pueden ver amplia la pantalla. Propuestas macroeconómicas para reactivar al Ecuador, José Andrade. Yo soy director del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, y son 5 reformas básicamente. Vamos a hablar de ellas, pero quiero dejarlas listadas en este momento. Uno es la reducción del tamaño del Estado, es hacer el Estado más pequeño y mejorar la eficiencia del gasto público. La otra tiene que ver con una reforma laboral. Ya es necesario hacer una reforma laboral porque las condiciones de mercado en las que operábamos en el pasado ya no existen. Y lo que sucede en el mercado tiene que, digamos así, reflejarse en la normativa laboral vigente. Luego también tenemos que hacer una reforma al sistema de pensiones, es decir, al Instituto de Seguridad Social. Tenemos que introducir competencia en Luego necesitamos integrar nuestro sistema financiero al del resto del mundo, es decir, internacionalizar la banca del Ecuador. Y por último, necesitamos firmar acuerdos comerciales o tener apertura comercial, ¿ya? Y ambas cosas de la mano. Lo que es integrarnos comercialmente al mundo es una necesidad de antes y es una necesidad de ahora. Ahora voy a hablarles de cada reforma por separado,
pero primero, como les decía, el marco en el cual yo desenvuelvo esta charla es, normalmente los economistas, los analistas económicos, las personas que han estado haciendo política en este país, han estado preocupados durante los últimos años de las finanzas públicas. Es decir, cómo cuadrar el déficit y de qué forma se hace. En los últimos tiempos se ha planteado, por ejemplo, la alternativa de subir los impuestos para tratar de disminuir la brecha fiscal, para disminuir el déficit público. Sin embargo, incluso a pesar de los esfuerzos por aumentar los impuestos y por buscar otras fuentes de ingresos, se estima que este año vamos a terminar con un déficit igual. Hay una parte del gasto público que no está siendo financiado. Regresemos de nuevo ahora a la idea inicial. Yo les mencionaba que los gobiernos se pueden financiar mediante impuestos, mediante ingresos petroleros en este caso, o ingresos por venta de minerales, mediante emisión inorgánica de dinero. No podemos hacerlo, no podemos imprimir dinero, menos mal que no podemos imprimir dinero y tenemos dolarización, y mediante deuda. Pero cuando ustedes tienen un gasto recurrente, es decir, cuando ustedes tienen que pagar la nómina del sector público, cuando tienen que pagar los salarios del sector público, que es un gasto recurrente que se da mes a mes y a lo largo del tiempo, tú tienes que un gasto recurrente o permanente financiarlo de una manera permanente, no con un ingreso extraordinario. Y lo que les estoy diciendo es, como quien dice, una especie de primera lección de finanzas públicas. Ustedes, para financiar el gasto público, que es permanente, tienen que darle una solución de ingresos permanente. Esto quiere decir de que o aumentamos los impuestos y estos permanecen en el tiempo para financiar el gasto en el cual nos hemos excedido, o en su defecto, reducimos el gasto público de tal manera que nosotros tenemos una solución permanente. El problema del día de hoy en las finanzas públicas es que normalmente estamos tratando de financiar un gasto permanente a través de ingresos extraordinarios. Es decir, nos endeudamos hoy para pagar hoy y sin embargo el día de mañana no tendremos para seguir pagando esos desembolsos permanentes. O en su defecto, por ejemplo, tenemos la subida del precio del barril de petróleo. En este ingreso petrolero extraordinario nos sirve para financiar este gasto permanente, el gasto de nómina, el gasto de sueldos y salarios, y finalmente lo que ocurre es que cuando el precio del barril de petróleo cae, volvemos a entrar en déficit. Por lo tanto, debemos darle una solución estable al problema. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues desde el principio se pueden aumentar los impuestos para equilibrar las finanzas públicas, pero ¿ustedes creen que es conveniente aumentar los impuestos dadas las circunstancias por las que atravesamos? Desde luego, la teoría económica indica que no se tienen que aumentar los impuestos en momentos de crisis y en momentos de recesión. Eso es algo obvio para cualquier economista. Sin embargo, algunos están planteando que los impuestos se aumenten el próximo año, momentos en que nos encontremos probablemente, o mejor dicho, en que nos encontremos recuperando nuestra economía. Y sin embargo, tampoco me parece, o tampoco parece una buena idea, cuando inicias la recuperación, aumentar los impuestos que en todo caso operarían en sentido contrario al restablecimiento normal de la economía. Nosotros tenemos dos temas acá. El uno, que es recuperarnos económicamente, y el otro que es crecer económicamente. ¿Qué quiere decir recuperarnos y qué quiere decir crecer? Supongamos que antes ustedes ingresaban $100 a sus bolsillos y de repente, por alguna circunstancia, ingresan 70. Pues listo, se están recuperando mientras pasan de 70 a 80, de 80 a 90, de 90 a 100. Pero empiezan a crecer a partir del 100. Nosotros no estábamos ni creciendo lo suficiente y atravesábamos por una circunstancia dramática antes de la pandemia. Sin embargo, la pandemia, de paso, agravó el problema, haciendo que no solo no crezcamos, sino que retrocedamos y tengamos problemas o los problemas que el día de hoy tenemos. Es decir, nosotros necesitamos ir desde donde estamos, en el menos, hacia la recuperación y luego hacia el crecimiento económico. El crecimiento económico, en última instancia, es el que aumenta las posibilidades de la gente de trabajar, de obtener fuentes de empleo. El crecimiento económico soluciona los problemas de la economía y en general soluciona los problemas de la familia ecuatoriana. Pero por lo pronto tenemos que pasar por la instancia de recuperación. Si durante el momento en que nos estamos recuperando aumentan los impuestos, probablemente esto desaliente la recuperación económica. Por eso es mejor plantear la salida de la reducción del gasto público.
Por eso esta es la primera propuesta. Hay que reducir el gasto público como primera instancia. ¿Por qué es necesario reducir el gasto público? Si en su familia ustedes tuvieran padre y madre y los dos tienen la oportunidad o la suerte de trabajar, porque esta es una circunstancia especial en este país, y los dos generan ingresos, si uno de los dos llegase a perder una fuente de ingresos, llegase a perder su trabajo, ¿qué creen que sucedería? Se haría un listado de las cosas en las que normalmente se gastan, dirían, bueno, hay que seguir pagando la educación de los chicos, hay que seguir pagando el transporte, hay que seguir pagando el alquiler o la letra de la casa, tal vez hay que seguir pagando la letra del vehículo, pero vamos a suspender viajes, vamos a suspender los paseos, vamos a suspender las salidas al cine, vamos a suspender aquello que a veces está en la refrigeradora y no es necesario suspender. No hablan de la solución de sus padres, no es obtengamos un crédito bancario y con eso solucionamos las cosas. No, cuando hay problemas económicos en la familia, lo que se hace es escoger de entre los gastos existentes y se reducen unos y se eliminan otros. Desde luego hay unos que se mantienen, ¿ya? Entonces esas mismas circunstancias acontecen en este momento al Estado ecuatoriano. Hay actividades del sector público que no son tan necesarias, hay actividades que tienen que reexaminarse, hay actividades que tienen que dejar de hacerse. De hecho, el Estado ecuatoriano cuenta con empresas públicas que lo único que hacen mes a mes es generar pérdidas de miles y miles de dólares, por no decir cientos de miles de dólares. Por ejemplo, en el caso de la empresa TAME es una empresa que ha perdido cerca de, ¿cuánto era? De 400 millones de dólares en plazo de 5 años. ¿Ustedes creen que es sostenible mantener una empresa que lo que es un hueco, es un despilfarro de recursos, sobre todo cuando las cosas están tan mal? Ninguna familia en su sano juicio lo debería hacer, y lo mismo sucede con la familia. Nos toca reducir el tamaño del Estado para disminuir con ello el gasto público, de tal manera que la factura del ordenamiento fiscal no se la traslademos al sector privado, sino que quede en ellos, y no sea que un problema de orden fiscal se traslade o aumente la crisis por la que vivimos en el sector privado. Es decir, reducción del tamaño del Estado, y en todo caso hay que racionalizar el gasto concomitantemente. Es decir, escoger en qué se va a gastar y en qué se va a dejar de gastar, o incluso en qué, habiendo gastado, tenemos todavía oportunidad para hacer algún recorte o algún ahorro. Eso como primera instancia. Esa es la primera reforma, es la reforma al Estado ecuatoriano, una en la que debemos reexaminar cuáles son las funciones que un Estado tiene que llevar adelante, sobre todo ahora que las finanzas públicas están atravesando por un serio problema, ya no solo el de antes de COVID, sino el hecho de que la actividad económica no se está produciendo, por tanto, no hay ingresos por el lado del IVA, por el lado del petróleo también tenemos una caída bárbara del precio del barril de petróleo, y simultáneamente tenemos problemas con los ingresos por concepto de impuesto a la renta, puesto que la gente no está generando la renta que generaba en el pasado. Ojo, situación en la que ya nos encontrábamos con problemas. Así que, dado que las circunstancias han cambiado, lo que corresponde es adaptarnos a esa realidad ahorrando, porque ahorrar siempre es una vía necesaria, es una vía saludable y es una vía prudente. En el pasado, en el Ecuador, nosotros teníamos un fondo de ahorro que servía para precisamente enfrentar las contingencias, las eventualidades, las cosas que suelen suceder en el mundo real. Es decir, si teníamos un terremoto, con ese ahorro hacíamos frente al terremoto. Sin embargo, cuando llegó el gobierno anterior, lo primero que hizo fue tomar esos recursos para, una vez más, aumentar el gasto público y el despilfarro. Veamos la segunda reforma que estamos proponiendo, no solamente en el Instituto Ecuatoriano de Economía Política y los analistas o expertos que están trabajando en ese proceso, sino de hecho la mayoría de los analistas económicos y la mayoría de la gente que hace recomendaciones de políticas públicas. Necesitamos una reforma laboral que se corresponda con la nueva realidad. Les voy a decir algo que normalmente no se escucha allá afuera, pero sin embargo es bastante real. Los salarios son el resultado de determinadas condiciones de mercado. Los salarios suelen aumentar
cuando crece la economía o cuando hay auge en el sector en el que te encuentras o cuando la empresa en la que trabajas está pasando por un muy buen momento. De la misma manera, los salarios reflejan o deberían reflejar cuando las condiciones cambian. Es decir, si hay un shock económico que afecta de manera negativa a la economía, los salarios deberían ajustarse para permitirse que siga habiendo estabilidad, digámoslo así, dentro del sistema. ¿A qué me refiero con esto? Y dejemos de lado lo políticamente correcto. Si tú tienes un negocio que se encuentra cerrado, por ejemplo, este es un ejemplo, durante 6 meses, por cuestiones de una pandemia, este es un ejemplo, es lógico que las personas que están trabajando, por lo menos, no reciban la misma cantidad de dinero que estaban recibiendo cuando el negocio operaba. ¿Cuál es el problema de no ajustar los salarios a la nueva realidad, que es la del negocio cerrado, por ejemplo, por pandemia? Que lo que hace es que descapitalizar al empresario o a la empresa que te ha dado tus ingresos en el pasado, de tal manera que esta termina cerrando y una vez que se termina la pandemia, pues no tendrás empleo. Lo que normalmente se hace en una economía, lo que normalmente se puede hacer en una economía es ajustar, llegar a un nuevo acuerdo que le permita a la empresa sobrevivir a la pandemia de tal manera que más adelante nosotros volvamos a la situación normal una vez pues las cosas en términos prácticos hayan regresado a esa normalidad. Los salarios, mis queridos amigos, son un reflejo de las condiciones de mercado y tenemos que entender que antes de COVID habían unas circunstancias que ya no existen y después de COVID hay unas nuevas circunstancias. Probablemente en el futuro, de hecho lo haremos, nos recuperaremos y los salarios tendrán de nuevo que acoplarse a esa nueva realidad, porque los salarios no son el resultado de la legislación laboral. Los salarios no son el resultado de un decreto legislativo. Los salarios no tienen que ver con lo que el presidente decida. Los salarios tienen que ver con la realidad económica, tienen que ver con la realidad de la empresa, tienen que ver con la productividad del trabajador. Por lo tanto, bajo las condiciones actuales, es necesaria una reforma laboral que introduzca la normativa suficiente que le permita al empresariado y a quien está laborando en la empresa operar bajo este nuevo esquema. Entonces necesitamos un esquema más flexible para que empresario y empleado o colaborador puedan acordar de qué manera sobrellevar la crisis. Necesitamos que las nuevas reformas laborales incorporen las nuevas modalidades de trabajo. Es decir, por ejemplo, ahora esto del teletrabajo, o si incluso, por ejemplo, un estudiante puede trabajar durante cierto número de horas y no todas las de un periodo completo, tipo 8 horas o jornada parcial. El planteamiento de trabajo por horas, de un contrato permanente, de un contrato fijo o de un contrato por proyecto, tienen que ser una realidad. Y no una realidad, digámoslo así, escrita y con un sinnúmero de restricciones. Tienen que ser una realidad para que el sector privado logre sobrevivir a las circunstancias por las cuales estamos atravesando y de esa manera no solamente logremos que las personas que están trabajando permanezcan trabajando en estas empresas en el futuro, sino que las que están desempleadas en este momento puedan reincorporarse al mundo laboral y que ustedes que están por salir de la universidad también puedan encontrar un entorno laboral creciente y no uno que esté desechando a la gente precisamente porque las empresas están cerrando. Es el momento de entender que hay dos caras de la moneda y si queremos las personas que estamos en el mundo de los empleados seguir trabajando, pues tenemos que entender a la contraparte que también está pasando por serios problemas. Es mejor, por decir algo, disminuir nuestros ingresos salariales en un 30% durante 3, 4 o 5 meses a dejar de tenerlos de largo plazo por simplemente decir, no, es que yo tengo derechos que son inalienables o derechos del trabajador y los derechos del trabajador no se negocian porque a mí ideológicamente alguien me contó que yo tenía derechos que eran inclaudicables. No, la realidad es que los salarios tienen correspondencia directa con la realidad económica y por lo tanto tienen que mostrar también los cambios que en la realidad acontecen. Por ello necesitamos una reforma laboral que permita al empresariado sobrellevar esta circunstancia y a la empresa en sí sobrevivir a la pandemia para que existan oportunidades para todos. Luego tenemos otra reforma,
es la reforma del sistema de pensiones. Sobre todo para ustedes, ¿ya? Nosotros tenemos en el Ecuador un esquema de ahorros para el futuro, ¿ya? Utilizamos al Instituto Ecuatoriano de Economía, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no tiene ni de seguro ni de social. Es un problema, es un barril sin fondo, ¿no?, que normalmente ha sido utilizado por los políticos para financiar sus actividades. Del IES han salido 3 partidos políticos. Eso apareció en una investigación que pueden encontrar en la prensa o que pueden encontrar en las redes sociales. Y el IES normalmente es la caja chica en la cual los gobiernos toman recursos para financiar ese continuo déficit que tienen en las finanzas públicas. Entonces nosotros debemos transitar de ese sistema, que es caja chica de gobiernos, donde hay corrupción, donde se dan estos problemas que hemos escuchado durante las últimas semanas en las noticias. Y en último caso, del lugar de donde salen incluso partidos políticos, de los cuales sus cabecillas hoy por hoy se encuentran prófugos, debemos transitar de eso, que no tiene ni de social ni de seguro, hacia un sistema que les permita a ustedes ahorrar para su vejez. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque da la casualidad de que a ustedes, o mejor dicho, en la vida de todas personas van a suceder básicamente 2 cosas. O pueden suceder 2 cosas. Una, que en algún momento tengamos un siniestro, un accidente, un elemento contingente en nuestra vida. Nos enfermamos o tenemos un accidente con el vehículo. No necesariamente nosotros salimos golpeados en él, pero el vehículo tiene algún daño, por lo cual necesitamos tener un seguro que nos permita sufragar ese siniestro. Es decir, ahorrar de manera preventiva para esa eventualidad. Otra cosa que va a suceder en tu vida es que tarde o temprano vas a llegar a eso que se conoce como tercera edad. Y es lógico que ahora, en tu momento de mayor productividad, cuando te encuentras activo en el mercado laboral, ahorres para la vejez. Ahora, ¿qué pasa si ahorramos para nuestra vejez y lo metemos en ese barril sin fondo de donde salen partidos políticos, en ese barril sin fondo del cual se roban mascarillas y cosas por el estilo, y que en suma no sirve para darle seguridad al afiliado? Pues sencillamente no tenemos ni incentivos para ahorrar, ya no es, nuestros ahorros son tomados y por lo tanto ese instituto se descapitaliza, y en última instancia ustedes no van a tener recursos para cuando lleguen a tercera edad poder seguir viviendo y recibiendo el resultado de sus aportes durante su juventud. Es así de sencillo, ¿ya? ¿Por qué? Recuerden lo siguiente, esto también tiene que ver con una especie de cuestión piramidal, ¿no? En el pasado las familias tenían muchos hijos y la expectativa de vida era relativamente baja, de tal manera que muchas personas en el mundo laboral sufragaban a través de su ahorro ya las cantidades mensuales o los montos que las personas mayores recibían en su momento. Sin embargo, ahora ya las familias ya no tienen 6, 7, 8 hijos. Ustedes podrán, de hecho, recordar que en el pasado probablemente sus tíos, o mejor dicho, sus abuelos, tuvieron 6, 7 y 8 hijos. ¿Ya? Y en la generación de sus abuelos también era esa la normalidad, tener muchísimos hijos. Pero hoy por hoy las familias ya no están optando por tener 6, 7 u 8 hijos. Las familias optan por tener 2, 3 y hasta 4. Y en la medida en que avanzamos, la verdad es que la tendencia global es hacia tener menos número de hijos, porque la gente, entre otras cosas, ha llegado a la conclusión, para bien o para mal, de que los hijos cuestan, de que requieren de importantes desembolsos económicos, de que no se puede ser irresponsable y tener 17 hijos, porque no vas a poder financiar ni su educación, ni su ropa, ni su salud, ni vas a poder darle el techo adecuado, o incluso el cariño que necesitan. Ojo, no estoy yendo en el tema de elecciones personales. Cada uno allá, si quiere tener
una docena de hijos, están en su completo derecho, pero por favor, pues sean responsables y busquen la manera de educarlos y darles valores y todo lo que sea necesario. En todo caso, la pirámide se ha invertido. Ya no son tantos aportando para sostener a unos pocos, sino que ahora unos pocos están aportando para sostener a un número mayor, porque la expectativa de vida ha aumentado. Y cuando la expectativa de vida ha aumentado, quiere decir que estas personas mayores, para bien, por suerte, van a necesitar recibir desembolsos mensuales en su cuenta, mes a mes, durante mucho más tiempo. Entonces son pocos, o mejor dicho, sí, son pocos que están financiando hoy a una pirámide que se está invirtiendo. Pocos financiando a muchos. Eso es lo que sucede con el actual sistema de reparto. Así se llaman a los sistemas de ahorro como el que nosotros tenemos, un sistema de reparto en el cual los jóvenes de hoy, con sus aportes, financian o entregan dinero a las personas que hoy también están jubiladas. Y es decir, ustedes en el mañana recibirán dinero del IES en función de los jóvenes que se encuentren trabajando en ese momento, pero como la pirámide se está invirtiendo y cada vez las familias tienen menos hijos, en el entorno de tercera edad serán muchos y en el entorno laboral tal vez sean menos. Recuerden que, por ejemplo, en Europa las tasas de natalidad ya no son tan altas y, sin embargo, la expectativa de vida sigue aumentando. Ese es el problema con el sistema de reparto. Por eso necesitamos un sistema diferente. Y la propuesta es ir hacia un sistema similar al chileno. ¿Qué pasa en el sistema chileno? En el sistema chileno nosotros tenemos algunas características diferentes. En este tú aportas para ti. Es decir, tú aportas mes a mes, cual si fuese una cuenta corriente, y cada cierto tiempo, cada vez que se te antoje en la práctica, tú puedes preguntarle a la aseguradora privada de pensiones cuánto dinero tienes en tu cuenta personal. Es una cuenta personal de ahorro. De tal manera que tú dices, bueno, llevo 5 años aportando, tengo cierta cantidad de dinero, este dinero genera intereses. La empresa aseguradora, porque es un sistema competitivo, la empresa aseguradora en la cual estás tú, te dice, mira, tenemos un portafolio de inversiones. Hay inversiones en A, en B y en C. A, B y C son empresas distintas o sectores distintos. Y te dicen, ¿quieres invertir en A con cierto nivel de riesgo? ¿Quieres invertir en B con un nivel de riesgo diferente? ¿O quieres invertir en C con un nivel de riesgo tal vez mucho mayor? Ambos, o mejor dicho, los retornos están directamente asociados al riesgo en el cual tú estás invirtiendo. Y ellos te proponen, ¿quieres que parte de tus ahorros se destine a financiar, o mejor dicho, a comprar acciones de esta empresa? Tú decides. ¿Qué sucede al final digámoslo así, de tu vida laboral, formal? Pues que tú tienes una cantidad de ahorro en la aseguradora, cual si fuera ahorro en el banco. Una cantidad de ahorro que tú puedes trasladarle a tus hijos. En la actualidad no sucede eso. Ese ahorro que tú tuviste durante tu vida laboral, pues simplemente en algún instante se pierde porque simplemente nunca terminó de ser tuyo. Entonces, en un sistema como el chileno, tú tienes una cuenta de ahorros o algo que funciona como una cuenta de ahorros que puedes fiscalizar y que el gobierno no puede tomar. De tal manera que pasas tú, por ejemplo, a escoger, tú dices, puedes decir, yo quiero ahorrar el 10% o el 15% o el 20% o el 30%, sabiendo que ese dinero se va a quedar contigo. Entonces, hay una directa relación entre cuánto tú aportas y cuánto tú recibes. Hay un mayor nivel de responsabilidad y es un sistema mucho más sano, mucho más eficiente. Eso en cuanto... y de paso, ojo, muy importante que con el ahorro que estás generando, ¿ya? Y la compra de acciones que puedes eventualmente llegar a hacer, estás financiando la actividad productiva de tu país, generando así un círculo virtuoso en el cual al ahorrar y financiar la actividad productiva de tu país, simultáneamente estás asegurando tu fuente de ingresos, el crecimiento de la economía y más oportunidad para ti y para tus hijos. Es un sistema genial. Ok, pasemos a otra reforma y es la reforma de la integración financiera, de la internacionalización de nuestra banca, de traer banca extranjera hacia el Ecuador. En este instante, por ejemplo, mucho se ha mencionado de que es necesario inyectar liquidez.
de que necesitamos créditos para el sector productivo, que necesitamos créditos para los pequeños emprendedores, que necesitamos créditos para aquellos que están pasando por problemas en este momento. Perfecto, esto es así, es cierto, ¿ya? Sin embargo, ¿de dónde va a salir la plata? ¿Va a salir del gobierno? Desde luego que no, y de hecho ni siquiera es tan deseable. ¿Por qué? Porque los dineros que el gobierno utiliza para prestarle a X personas son dineros que previamente salieron del sector privado. Entonces, a la cuenta, el dinero que nos están entregando o que les están entregando a algunos, probablemente relacionados al gobierno, previamente nos los quitaron a nosotros, eso sí, a todos, dentro del sector privado. Entonces, ahí tenemos un problema, porque el dinero que se nos entrega es dinero que previo se nos quitó, con el agravante de que una parte se queda en el sector burocrático pagando la nómina. Entonces, lo que necesitamos es traer liquidez, o mejor dicho, traer ahorro desde afuera. Y para traer más ahorro desde afuera, lo que necesitamos es permitirle a la banca extranjera acercarse al Ecuador. Ustedes saben que cuando hay más dinero en la economía, hay más actividad económica. Que si tenemos más banca dentro del Ecuador, tendremos más competencia. Y la competencia, ¿qué es lo que genera? Una caída en las tasas de interés, facilitando varias cosas de las ya mencionadas. Que los emprendedores tengan acceso a créditos más baratos, que las empresas obtengan dinero que no se encontraba en el mercado ecuatoriano y que se logró traer de afuera gracias a que hay más banca extranjera en el Ecuador y que le sirve para sostener la actividad difícil que está llevando adelante en este momento. Y además, como ya no dependemos del ahorro nacional, y díganme, ¿quién de ustedes tiene ahorro o qué familia bajo las circunstancias actuales está pudiendo ahorrar en la forma en que debería? ¿Ya? Contestado esto, pues es sencillo. Si en el Ecuador es difícil ahorrar, tomemos ahorro externo. ¿Cómo tomamos ahorro externo? A través de la inversión. Ya, inversión de dos tipos. Desde siempre debemos facilitar el entorno para que haya inversión extranjera en el país. Es decir, que el ahorro externo llegue a nuestro país financiando nuestra actividad económica. Y dos, que es lo que me refiero en este instante, que si la banca viene con recursos propios, viene con ahorro externo que puede servir para permitirnos salir adelante. Ahora, pregunta, ¿y por qué no se ha hecho? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué necesitamos hacer una reforma para facilitar la llegada de los bancos? Sencillamente porque el Código Monetario y Financiero que tenemos es una porquería. O sea, debería botarse al tacho de la basura. Pero asumamos por un instante que no lo botamos al tacho de la basura. Debemos tomar los artículos más nefastos que impiden la competencia dentro del sector financiero y eliminarlos o sustituirlos por otros que permitan a la banca extranjera llegar a nuestro país. En la práctica, lo que debemos hacer es seguir el modelo panameño de internacionalización de la banca. Ellos para 1970 o en la década de los 70 tenían 24 bancos. Hoy tienen más de 100. Tienen a los principales bancos del mundo localizados en Panamá. ¿Qué pasó en 1970? Lo que se plantearon fue lo siguiente. A ver, estamos dolarizados. Ecuador está dolarizado y hay que aprovechar la dolarización. La dolarización no es un impedimento, ni un problema, ni una carga. Es una ventaja y debemos aprovechar que estamos dolarizados para hacer de nuestro país un espacio de apertura para la inversión. Necesitamos tener un sistema monetario y financiero o un esquema de ley de instituciones financieras similar al utilizado en Panamá, porque fue tan bueno el sistema que logró pasar de 24 bancos a casi 100 y tener a los bancos más grandes del planeta en Panamá. ¿Cómo lo hicieron? No dificultando la venida de la banca extranjera a su país. ¿Por qué nosotros tenemos banca no tan competitiva, ¿ya? y que no otorga todos los créditos que nosotros necesitamos? Sencillamente porque vivimos en un país chiquitico con una banca relativamente pequeña, cuando podemos integrarnos financieramente al mundo y obtener las ventajas de la competencia. Tasas de interés más bajas, crédito para más personas, liquidez para que nuestra economía salga adelante, se recupere y crezca, que en suma es lo que necesitamos. Eso en cuanto a la parte del sector financiero. Sin embargo,
nos toca hablar de la última reforma. La última reforma tiene que ver con la apertura comercial y tiene que ver con la integración económica, o en suma tiene que ver con los acuerdos comerciales que no hemos firmado y con la apertura comercial que tampoco tenemos. Yo recuerdo perfectamente para el año 2006, Ecuador abandonó las mesas de negociación para tener un acuerdo comercial con Estados Unidos. Simultáneamente, Perú y Colombia estaban firmando estos acuerdos comerciales. ¿Cuál es el resultado? Ellos han enfrentado de mejor manera la crisis económica o la pandemia que nosotros. ¿Por qué? Porque han tenido una economía mucho más robusta, una economía que venía creciendo, una economía que no tenía la crisis que nosotros teníamos antes de COVID. Los acuerdos comerciales son necesarios. Voy a hablar en esta parte de dos aspectos. Lo importante de la firma de un acuerdo comercial es lo importante de la apertura comercial en general, ¿ya? Y para cada una de las cosas, algunos detalles. Nosotros necesitamos firmar acuerdos comerciales con Estados Unidos, necesitamos firmar el acuerdo de la Alianza del Pacífico, necesitamos restablecer los tratados bilaterales de inversión que teníamos con otras naciones y que fueron eliminados por el gobierno anterior, ya en el último periodo de su gobierno. De tal manera que mientras otras sociedades se integraban al mundo y lograban con ello tener las ventajas de precios más bajos, de más competencia, de bienes que hacían más vivible la vida, de bienes de capital y herramientas que se podían importar a precios más baratos y en suma mejoraban la calidad de vida de la gente, pues mientras eso sucedía, nosotros nos estábamos aislando. Nos estábamos aislando. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros poníamos dificultades al tema comercial, poníamos dificultades a la integración, poníamos barreras que impedían que vivamos mejor. Eso hicimos durante la década anterior y lamentablemente es algo que todavía no hemos terminado de hacer. Seguimos aislados. Somos el país, o somos uno de los países de la región que tienen menor número de acuerdos comerciales. De hecho, el único importante que tenemos es el acuerdo con la Unión Europea. Y este acuerdo ha sido importante para nosotros, porque yo he dicho muchas veces que quiero poner en el mercado el índice Johnnie Walker. Ustedes saben lo que es Johnnie Walker. Johnnie Walker es una botella de whisky. Pues da la casualidad de que antes de la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea, la botella Johnnie Walker costaba $120. $120. Cuando en cualquier otra sociedad esa botella cuesta por lo menos 40. Sin embargo, después del acuerdo comercial con la Unión Europea, ustedes encuentran esa botella ya en $45 en el mercado nacional. ¿Por qué? Porque se le eliminaron los aranceles que hacían absurda la adquisición de una botella de whisky y de cualquier cosa que viniese a Europa. Felizmente, para aquellos que gustamos del buen whisky, esos aranceles fueron eliminados gracias al acuerdo que tuvimos con la Unión Europea. Y así sucede con un sinnúmero de ítems. Cuando se firman acuerdos comerciales, ojo, tenemos las siguientes ventajas. Tenemos un marco normativo mediante el cual vamos a realizar operaciones comerciales. Uno de los grandes problemas en el Ecuador es que no tenemos seguridad jurídica. Es decir, las reglas de juego cambian a cada rato. Cambian con cada gobierno y en muchas ocasiones varias veces durante el mismo gobierno. De hecho, en el gobierno anterior, ese gobierno verdecito, tuvimos como 30 reformas tributarias, o sea, los impuestos cambiaban casi cada semana. No tenía ningún sentido, pero lo único que sí se lograba era entorpecer el funcionamiento de la economía y la actividad empresarial. Entonces, como en este país no hay seguridad jurídica, necesitamos brindar seguridad jurídica a los empresarios y a los inversores internacionales. ¿Cómo lo hacemos? Al firmar un acuerdo comercial, tenemos un texto que dice, en caso de tener alguna discrepancia, en caso de tener alguna diferencia, en caso de tener problemas o diferencias legales, estos se resolverán no en el país, no en ninguno de los dos países firmantes, sino en un tercero pactado previamente, un tercero neutral, que va a dirimir el problema que nosotros estamos teniendo. Y obviamente este tercero va a ser una sociedad civilizada. Puede ser, por ejemplo, Inglaterra, ¿ya? Un país en el que no tenemos esta politiquería del Ecuador, un país en el que hay seguridad jurídica, un país que tiene instituciones sólidas,
que nosotros no tenemos a la fecha. Es decir, un acuerdo comercial brinda garantías normativas y jurídicas a las partes relacionadas en la inversión. Nosotros no las tenemos y con un acuerdo comercial podemos, en cierto modo, adoptar esa certeza jurídica producto de lo que se está firmando en el tratado. Por otro lado, cuando firmamos un acuerdo comercial, enviamos las señales adecuadas. ¿Qué es lo que sucede normalmente? Si tú tienes, por ejemplo, inversiones en el norte y en el sur de Guayaquil, listo. ¿Qué pasa si hay problemas en el sur de Guayaquil? Pues listo, te mantienes con las del norte hasta que se superen los problemas del sur. Pero básicamente tú dependes del norte y del sur. ¿Qué pasa si dependes del norte, del sur, del este y el oeste? Listo, si tienes problemas en el sur, sin embargo, tu situación económica no se ve tan afectada por tener otros mercados en los cuales estás realizando operaciones económicas. Ya no es el 50% de actividad la que acaba de caer en problemas, sino solamente un cuarto de actividad la que está teniendo problemas. Por lo tanto, es mejor firmar acuerdos comerciales con todo el planeta, con todos los países, para tener diversificado el portafolio de inversiones, para tener diversificadas nuestras inversiones en el extranjero, para tener abiertos mercados en distintos lugares, de tal manera que si el día de mañana llegase a irle mal, por ejemplo, a la Unión Europea, pues listo, en mala hora, esperemos que se recuperen pronto, pero mientras tanto nosotros estamos sólidamente unidos al mercado asiático, sólidamente unidos al mercado norteamericano, sólidamente unidos, por ejemplo, a África y a otras partes del globo. Entonces nuestra dependencia disminuye. Entonces, de la misma manera en que hoy somos muy dependientes del petróleo, pues en la actualidad nosotros somos muy dependientes de la Unión Europea y podemos diversificar ese riesgo si nos integramos globalmente a través de acuerdos comerciales con todos. Con esto, mis amigos, cuando nos integramos comercialmente, suceden un sinnúmero de cosas. No solamente estamos intercambiando bienes y servicios, estamos optando por adquirir bienes que nos permiten hacer de nuestra vida, que nos hacen vivir mejor y que a su vez generan una competencia dentro del mercado ecuatoriano que da lugar a mejor servicio. Tú puedes ver en las redes continuamente la queja de alguien diciendo, fui a tal empresa y me trataron mal, no tuve servicio de garantía, fui con un producto y se me dañan los 30 días. Claro, no tenemos competencia, no tenemos un sector realmente competitivo. Metamos competencia en el mercado ecuatoriano y vamos a ver cómo las cosas cambian. El buen servicio es la consecuencia de la competencia, no de su ausencia. Simultáneamente esta competencia trae precios más bajos, que ayudan precisamente a la gente que menos recursos tiene. Por eso integrarnos es necesario. Pero como decía, teníamos una propuesta que habla de integración comercial o apertura comercial y tratados internacionales que deben firmarse. Pero a esto, pues la parte de la apertura comercial también pasa por las medidas que impiden el comercio en el Ecuador. Aranceles altos, salvaguardias, todo tipo de barreras no arancelarias, barreras fitosanitarias, normas técnicas que impiden el comercio. Lo mismo que acaba de suceder con China, que ahora está diciendo que nosotros en nuestro camarón estamos enviando COVID. Son barreras que en realidad impiden el comercio, no por motivos verdaderos, sino como retaliación política, sino como objetivos estratégicos. No tienen nada que ver con la realidad del comercio, eso tiene que eliminarse. Es decir, nosotros debemos, primero, ahorita tenemos tasas arancelarias, es decir, impuestos a la importación, diferentes para cada cosa. Permisos diferentes para cada cosa. De tal manera que si tú vas a comprar una botella de whisky, pues una es la tasa arancelaria, dependiendo del mercado en que la compres, y si vas a comprar un pantalón, otra es la tasa arancelaria, dependiendo del mercado en que la compres. ¿Por qué no tener una sola tasa? Un número fijo, por ejemplo 5, para todo. De tal manera que sabes que si vas a importar algo en número importante, pues listo, sabes que 5 el número a cobrar. Simplificas la actividad comercial y el intercambio de bienes y haces más fácil la vida de los ecuatorianos. Pero ojo, como integrarnos comercialmente, como la apertura comercial trae tantos y tantos y tantos beneficios, pues lo lógico no es mantener la tasa del 5% para siempre.
5% el primer año, 4% el segundo, 3% el tercero, 2% el cuarto, 1% el quinto. Dentro de un rato tenemos tasa cero arancel, de tal manera que podamos importar sin ningún impedimento, salvo lo que es la logística, el traslado, el pago de esto, ya cualquier producto de cualquier economía hacia nuestro país, libre de aranceles. Ustedes saben, pregúntenlo si es que no lo han escuchado, ¿cuánto cuesta un vehículo en Ecuador y cuánto cuesta en Colombia o en Perú? En Colombia y en Perú cuestan la mitad de lo que nos cuesta a nosotros. Traer un vehículo del extranjero, el doble de bueno, nos puede salir a la mitad del precio existente. Pero eso no se da porque tenemos barreras arancelarias que impiden el comercio internacional y que solo sirven para financiar un Estado obeso que siempre estaba haciendo más de lo que tenía que hacer, y en suma, cuando termina haciendo mucho, es que hay más espacio para la corrupción. Bueno, pues esas son las 5 reformas que estamos proponiendo desde el instituto y del cual están adheriéndose importantes economistas y personalidades del país, y que vamos a sacar formalmente adelante en poco tiempo. Yo quedo ahora pues a merced de sus preguntas, estoy dispuesto a contestar cualquiera de sus inquietudes, y listo pues, José Landrade de las Órdenes. Listo, economista. Sí, hay 2 preguntas y una también que tengo yo. Vamos a iniciar, bueno, María José, la secretaria de la asociación, va a empezar con preguntas, ¿ok? Perfecto. Listo. Listo. Buenas tardes. La primera pregunta es, la terciarización Tercerización. podría ser una opción para un respiro a las empresas de pagar sueldos que no están acordes a la realidad económica. De nuevo, siendo no políticamente correcto, desde luego que sí. De hecho, ¿qué es la tercerización para afinar el tema? Es tener a una empresa, una tercera empresa, que se dedique a reclutar recurso humano, que tiene tiempo para hacer el análisis del perfil. Es una empresa, supongamos que tengo una empresa que está constituida por 5 personitas, ya. Mi persona, alguien que me asiste directamente, y los otros son 3 técnicos que están haciendo la magia dentro de mi empresa. ¿Ustedes creen que yo, en esta empresita que intenta producir para el Ecuador, tengo tiempo para estar preocupándome por dónde encontrar a la persona adecuada para meter al 6º elemento en la empresa? ¿Puedo saber si es una persona de fiar? ¿Puedo estar investigándolo o no? No, para eso se terceriza. Outsourcing es el tema. Se busca afuera, se busca una empresa, yo hago una llamada telefónica y digo, hola, por ejemplo, ¿cómo estás? Manpower. Hola, Manpower, ¿cómo estás? Necesito a un ingeniero con estos perfiles. Por favor, localízalo. Y una vez que ellos lo localizan, me mandan a la empresa esta persona y lógicamente tiene que comisionar por aquella situación. Y por último, dada la legislación laboral que hace imposible la relación laboral, es mejor tener una empresa que lidie con el problema laboral y me deje a mí atender al cliente y no problemas laborales. Desde luego, detalles. Y parte del mito socialista del siglo XXI y ese tipo de cosas. La estabilidad y el crecimiento dentro de una empresa no se logran a través de la legislación. Se logran a través del buen trabajo, se logran a través de la honestidad, se logran a través de ir temprano, de ganarse la confianza, de decir, yo puedo hacer eso, de tomar la iniciativa, de ser proactivo, o sea, de ir hacia adelante y no estar quedado con los brazos cruzados esperando a que no te despidan, porque hay una ley que impide que te despidan. No, hay que ser proactivos. Y en la medida en que le somos importantes a la empresa en la que trabajamos, no te van a despedir nunca, por el contrario, te van a ascender. O por último, a la empresa empieza a irle tan bien que cuando abren la sucursal te ponen a ti a cargo. Eso es lo que sucede. Pero claro, si te pusiste la camiseta, y disculpen la palabra, si dejaste de ser ahuevado y pasaste a ser proactivo. Así de sencillo. Listo, economista. No sé si, María José, podrías apoyarme con la segunda pregunta. Es que se me fue la luz de la casa y se me cerró el Zoom y me conecté al celular. Entonces, son cosas que se escapan de las manos. Listo. La segunda pregunta. En cuanto al sistema chileno, si ese ahorro es personal, es decir, contribuye solo para mí, ¿cómo se benefician de alguna forma los mayores de edad
que ya no laboran. En el caso de que ellos no tengan fondos disponibles para haberlos gastado, para gastarlos ahora. Claro, a ver, bajo este nuevo esquema, o sea, obviamente hay una transición en la cual pasamos de lo existente, donde no hay competencia, los recursos son tomados continuamente por el gobierno, a este sistema competitivo. Y tiene que haber una transición en la cual, obviamente, si tú estás a 2 años de jubilarte, pues ya no conviene que te cambies al nuevo sistema. Ya hay personas que van a permanecer en el sistema actual, ya aportando, ya, y como siempre se ha hecho, esta entidad tiene cierta cantidad de fondos para cubrir los pagos o los desembolsos que todavía tienen que realizarse. Y por otro lado, pues también parte de, digámoslo así, o mejor dicho, ese 40% que el Estado ecuatoriano sigue aportándole al IES, puede seguir siendo destinado al IES o puede buscarse una fórmula mediante la cual una parte se va al IES y otra parte se le entrega tal vez a los que están dejando el sistema actual para irse al nuevo. No tiene por qué haber una exclusión en el sentido de les va a ir mal a los que se quedaron atrapados. Es más, estamos garantizando ya el futuro del país. Estamos sembrando en este momento, digamos así, las bases de una economía que hace también que a los hijos de estas personas que ya se encuentran jubiladas y a sus nietos les vaya mejor. O sea, es verdad, hay una transición de por medio, pero es una transición por la cual ya pasó Chile, es una transición por la cual ya han pasado otras economías y es una transición que ha dado lugar a un mejor entorno económico, a mayores tasas de crecimiento y en suma han mejorado la situación de las economías que han adoptado estos sistemas de capitalización individual o estos sistemas privados de pensiones. Joan, no sé si vas a decir tu pregunta. Pues bueno, al parecer creo que no hay otra pregunta. Igual si llega después de la mía, con gusto, para que el economista la proceda. Mi pregunta en sí era si, en base a esas propuestas que ustedes han sacado de ese grupo de economistas que estaba formando también parte, han proyectado ya cuánto el Ecuador, cuánto dinero ingresaría a Ecuador o cuánto se ahorraría. No sé si han sacado esa proyección. Bueno, para ser honestos, nosotros hemos en este momento, esta propuesta tiene etapas, ¿no? En este momento, básicamente, lo que hemos buscado es las líneas rectoras de las reformas que tienen que plantearse, es decir, escapar del sistema de pensiones actual que genera problemas hacia uno eficiente. Lógicamente hay que hacer todavía el cálculo de algunos de estos temas, pero en suma lo que hacemos es ordenar la situación económica y poner al país en la senda del desarrollo. Es como decir, mira, imagínate que tu día se resumiera en esto. Te levantas a las 12 del día. Dentro de 1 hora te dedicas a comer. Luego, durante parte de la tarde estás acostado viendo la televisión. En la noche sales a trotar durante 1 hora y luego te vas a pegar 2 tragos. Entonces, claro, estás desperdiciando tu vida. Pero si yo te digo, mira, en lugar de estar perdiendo toda la mañana, ¿qué tal si por lo menos te levantas conmigo de 8 de la mañana y vienes a trabajar hasta la 1? Ya. Aunque yo no hable de más, aunque tú no cambies el resto de las cosas que hagas del mediodía a la noche, ya estás generando un cambio importante en tu actividad diaria que lógicamente va a repercutir de manera benéfica en ti, ¿ya? Y que va a hacer que tengas un uso más productivo de tu tiempo, ¿ya? Y que en este caso no está sucediendo. Por ejemplo, cuando mencionamos ordenar las finanzas públicas, estábamos hablando de decir, bueno, en esto ya no vamos a gastar. En el pasado, no sé si ustedes recuerden, teníamos un ministerio en el cual había un señor que se dedicaba a abrazar árboles, ¿ya? Y que andar en bicicleta. O sea, gente que se dedica a hacer origami, es decir, cogen un papel, no sé, y lo mezclan de muchas formas y terminan haciendo un pajarito. Y dicen, oh, Dios mío, estamos relajados y se dedican a hacer yoga. Desde luego esa no es la razón de ser del Estado. O sea, el Estado tiene que hacer un uso eficiente de los recursos escasos que toma del sector privado, ¿ya? Y que los toma a costa del sacrificio de la empresa y de la familia ecuatoriana, tiene que hacer un buen uso de ellos. No tiene que dedicarse a cualquier cosa, no tiene que enviar en un avión a 80 delegados del país, todos bien vestidos, a los cuales les pagan la cena, el almuerzo, la merienda, los tienen en los mejores hoteles, y simplemente para que digan que son nuestros representantes. No, esos son los amigos del gobernante.
¿ya? Esa es la realidad y tenemos que dejar de gastar en ese tipo de cosas que lo que hacen es dificultar más la actividad económica, el crecimiento empresarial, la incorporación de gente al mercado laboral y en suma, digámoslo así, de manera lejana, terminan explicando por qué hay gente que sale a robarte en las calles, porque no se está generando empleo. Es algo así. Listo, economista. Muchísimas gracias por la respuesta. María José, para que continúe. Listo, economista. De parte de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, queremos extenderle nuestro más grato agradecimiento por compartirnos su tiempo, su experticia y sus conocimientos con nosotros y darnos esta gran visión macroeconómica sobre el Ecuador. Además de eso, también Sí, sí. además de eso, también quería mencionarle que nosotros estaríamos muy gustosos y encantados de poder recibirlo en alguna otra ocasión que se nos presente. Desde luego, muchísimas gracias a ustedes, Joan, María José, por esta oportunidad de compartir estas reflexiones con ustedes. Aquí les compartí el gracias y el @José porque esta es una conversación de siempre, ¿no? Lo que hacen las personas de bien es interesarse por la sociedad de la que son parte. Ya sabemos que existe un problema en el Ecuador. Y las personas de bien lo que deben hacer es intentar tratar de ser parte de la solución, ¿ya? A la eliminación de ese problema. Sabemos que existe pobreza, ¿ya? Conocemos que en el Ecuador existen muchos problemas que son necesarios resolver. Y estas conversaciones, estas charlas, estos conversatorios, lo que permiten es intercambiar ideas e intercambiar reflexiones que pueden, si lo hacemos bien, hacer de nuestro país una sociedad que crece, que genera oportunidades y que suma, hace que este mundo sea un mundo mejor. Yo siempre estoy dispuesto a eso. La verdad es que me gusta la tarea y en el fondo tengo, no sé, como complejo de Quijote de la Mancha, ¿no? Estar peleando contra los molinos de viento. Así que siempre a las órdenes, muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta adicional, bueno, siempre puede escribirme por Twitter en @JoseLandrade. Gracias nuevamente y a las órdenes. Chao, Sí, chao. a sumarme a las palabras, María José, de agradecimiento hacia el economista, que gracias a usted y a las personas presentes fue posible el evento el día de hoy y les deseamos éxitos profesionales y personales a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, chicos y economistas. Chao, chao.